376,600 pesos al mes. Jornada completa, todo en regla, sin faltar un día. Y aún así, menos de $250 en el bolsillo. Eso es lo que gana hoy un trabajador con el salario mínimo en Argentina. Mientras tanto, una parrillada para 2 personas en Buenos Aires puede costarle lo mismo que 3 días enteros de trabajo. Hoy vas a ver 10 datos sobre cuánto cuesta de verdad vivir y viajar por Argentina. Y el dato número 1. Ese sueldo convertido a dólares reales es tan fuerte que muchos argentinos ni siquiera lo calculan. Pero llegamos a eso al final. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad viajar por el mundo, suscríbete ahora para no perderte ningún país. Dato número 10. El subte. Casi regalado. Empecemos por algo que usa medio Buenos Aires todos los días, sin pensarlo 2 veces. Con el cambio de este mes, un dólar ronda los 1,550 pesos en el mercado informal. Así que vas a escuchar todas las cifras en pesos y también convertidas a dólares, para que las puedas sentir de verdad, no solo leerlas como un número frío en la pantalla. Un viaje en subte, pagando con la tarjeta SUBE registrada, cuesta 1,684 pesos. Esos son apenas $1.09 por cruzar toda la ciudad bajo tierra. Si preferís el colectivo, la tarifa mínima en la ciudad de Buenos Aires arranca en 853 pesos. Algo así como 55 centavos de dólar, y te lleva por varias cuadras según el tramo que recorras. Con lo que cuesta un café en muchas ciudades de Europa o Estados Unidos, un turista podría cruzar Buenos Aires de punta a punta varias veces en un mismo día, subiendo y bajando del subte sin sentir que está gastando nada. ¿Por qué es tan barato si Argentina atraviesa una inflación que golpea todos los meses y que aparece en los diarios casi a diario? Porque el transporte público sigue subsidiado por el Estado, aunque cada vez menos que antes, cuando los subsidios eran todavía mayores. Los boletos suben todos los meses siguiendo la inflación general, pero lo hacen en pesos, y en dólares ese aumento se diluye casi por completo, porque la moneda local pierde valor casi al mismo ritmo. Es una de esas paradojas típicas del país. Los precios en pesos parecen dispararse constantemente en los titulares de los noticieros, pero medidos en moneda dura. Muchos servicios básicos siguen siendo sorprendentemente accesibles, comparados con lo que paga un trabajador en otras capitales de la región. Para el viajero, esto se traduce en algo simple y concreto. Moverte por Buenos Aires en transporte público es probablemente uno de los gastos que menos te va a preocupar en todo el viaje. Podés hacer 10, 15, 20 viajes en subte durante una semana entera y ni siquiera vas a notar el impacto real en tu presupuesto diario, porque estamos hablando de centavos de dólar por trayecto. Para un local que cobra el salario mínimo, en cambio, la cuenta cambia por completo. Aunque el boleto sea barato en dólares, hacerlo 2 veces por día, 5 días a la semana, durante todo el mes, empieza a pesar de verdad sobre un sueldo que ya de por sí no alcanza para mucho más. Así arrancamos este recorrido, con el dato que parece insignificante a primera vista, pero que marca el tono de todo lo que viene después, esa distancia enorme entre lo que le cuesta la vida a quien viaja con dólares en el bolsillo y lo que le cuesta a quien la vive día a día en pesos argentinos. Dato número 9. Una empanada por monedas. Nada representa tanto a Argentina como una empanada recién salida del horno. Todavía humeante, con ese olor a carne y cebolla que se siente desde la vereda. Y acá empieza otra de esas sorpresas para el bolsillo del viajero. En una casa de empanadas tradicional de Buenos Aires, de esas con horno de barro y años de historia en el barrio, una docena de empanadas clásicas de carne se consigue por precios que rondan entre 27,000 y 40,000 pesos, dependiendo del local, la zona y el relleno que elijas. Haz la cuenta con calma. Eso deja cada empanada individual en algo entre 2,300 y 3,300 pesos. O sea, entre 1 y 2 dólares con 20 centavos por unidad. En un puesto callejero, una roticería de barrio o una feria de comidas, conseguís empanadas sueltas todavía más baratas que eso, a veces por menos de $1 cada una. Con $5 en la mano, un turista puede comprar una docena entera y comer hasta llenarse por completo, sin dejar nada en el plato. ¿Por qué la empanada sigue siendo tan accesible en un país con inflación crónica y precios que suben todos los meses? Porque es literalmente comida popular en el sentido más profundo de la palabra. Harina, carne picada, cebolla, un poco de especias, huevo duro si el relleno lo pide.
Los ingredientes base siguen siendo relativamente baratos en un país que produce su propia carne y su propio trigo en cantidades enormes. Así que, aunque los precios suban en pesos mes tras mes, la empanada nunca deja de ser el plato que cualquier familia argentina puede pagar, sea cual sea su sueldo o su situación económica. Es, en cierto sentido, un termómetro social silencioso. Cuando la empanada empieza a volverse cara de verdad, cuando una docena deja de estar al alcance de un salario promedio, es señal de que algo anda realmente mal en la economía cotidiana del país. Para el viajero, la ponte con el bolsillo es directa y fácil de sentir, con lo que cuesta un solo café con leche grande en muchas cafeterías de Europa. Comes 2 o 3 empanadas completas en Buenos Aires, con panza llena y plata de sobra. Y si comparas con lo que gastarías en una comida rápida en cualquier ciudad grande de la región, la empanada porteña sigue ganando por goleada en la relación entre precio y sabor. No es casualidad que se haya convertido en el snack de referencia para cualquier mochilero que llega a Argentina con el presupuesto ajustado. Rendidora, calentita, disponible en cada esquina a cualquier hora del día y con un precio que, medido en dólares, sigue estando entre los más bajos de toda la gastronomía callejera del continente. Dato número 8. Dormir barato en un hostel. Ahora cambiemos de tema por completo y hablemos de dónde vas a apoyar la cabeza después de un día entero caminando por Buenos Aires. En los hostels porteños, una cama en un dormitorio compartido, con lockers para guardar tus cosas, aire acondicionado y desayuno incluido en la mayoría de los casos. Cuesta entre 10 y 20 dólares por noche. Sí, en dólares directamente, porque así es como muchos hostels fijan sus tarifas para no perder valor frente a la inflación local que golpea a cualquiera que cobre en pesos. Eso significa que, por el precio de una sola noche en un hostel de una gran ciudad europea, en Buenos Aires podrías dormir entre 4 y 6 noches completas, sin bajar la calidad del alojamiento. Barrios como San Telmo, con sus calles empedradas y su aire bohemio, Palermo, con su vida nocturna y sus cafés de moda, o el centro, cerca de todo lo que necesitas visitar, concentran la mayor oferta, con opciones que van desde dormitorios de 4 camas hasta habitaciones compartidas de hasta 12 personas para los presupuestos más ajustados de todos. ¿Por qué el hospedaje mochilero sigue siendo tan competitivo en Argentina, incluso en medio de una economía tan inestable? En parte porque el sector turístico entendió rápido que fijar precios solo en pesos era un riesgo enorme para el negocio, con una inflación que este año viene acumulando más de 30 puntos porcentuales. Cualquier hostel que cobrara únicamente en moneda local corría el riesgo de perder plata mes a mes, sin poder cubrir ni sus propios gastos fijos. Entonces los hostels, igual que muchos alquileres temporarios y otros servicios pensados específicamente para el turismo, empezaron a cotizar directamente en dólares, lo que les da estabilidad financiera a ellos y previsibilidad total al viajero extranjero que planifica su presupuesto desde su país de origen. La ponte con tu bolsillo acá es bien concreta y fácil de calcular. Si venís de cualquier país de la región y estás acostumbrado a pagar entre 20 y 30 dólares por una cama compartida en otras capitales turísticas de Latinoamérica, en Buenos Aires vas a sentir un alivio inmediato apenas reserves tu primera noche de hospedaje. Podés armar una semana entera de recorrido mochilero, por lo que en otros destinos apenas te alcanza para 3 o 4 noches de estadía. Y si en algún momento del viaje preferís algo más privado, sin compartir habitación con desconocidos, una habitación doble con baño propio en esos mismos hostels ronda entre 25 y 86 dólares la noche, según la ubicación exacta y la temporada del año. Así que siempre hay un escalón intermedio antes de saltar directamente a un hotel de categoría con precios mucho más altos. ¿Alguna vez te alojaste en un hostel en algún viaje? Contame en los comentarios cuánto pagaste vos en tu última experiencia mochilera. Y si te está gustando este recorrido por los precios de Argentina, no te olvides de darle like al video para que llegue a más gente como vos. Dato número 7. Museos que no cuestan nada. Uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires para el turista con presupuesto ajustado son sus museos. Esos espacios que en otras ciudades del mundo te vacían la billetera solo por cruzar la puerta. Una parte enorme de la oferta cultural de la ciudad es completamente gratuita. El Museo Nacional de Bellas Artes, con una de las colecciones de arte más importantes de Sudamérica, no cobra entrada bajo ningún concepto.
El cementerio de la Recoleta, con sus bóvedas centenarias, sus esculturas de mármol y la tumba de Evita Perón como uno de sus puntos más visitados, tampoco tiene costo de acceso. Y varios museos municipales abren sus puertas sin pedir un solo peso, sobre todo un día específico de la semana, generalmente entre semana. Compara eso con lo que cuesta entrar a un museo importante en muchas capitales europeas o incluso en otras ciudades grandes de América Latina, donde una sola entrada puede representar una parte considerable del presupuesto diario de un mochilero que viaja con lo justo. Acá directamente ese gasto desaparece del itinerario día tras día. ¿Por qué Buenos Aires apuesta tan fuerte por la cultura gratuita, incluso en medio de recortes presupuestarios y crisis económicas recurrentes? Tiene que ver con una tradición histórica muy arraigada. La ciudad siempre se pensó a sí misma como una capital cultural de nivel mundial, heredera de la fuerte inmigración europea de comienzos del siglo XX, y buena parte de esos museos nacieron con fondos públicos y colecciones donadas por familias adineradas de la época que querían que el arte estuviera al alcance de cualquier persona, no solo de quien pudiera pagarlo. Esa lógica se mantuvo con el tiempo, incluso en las épocas más duras de crisis económica que atravesó el país, porque cerrar el acceso gratuito se ve como un retroceso simbólico enorme que ningún gobierno, sea del signo político que sea, quiere cargar sobre su gestión. Ahora bien, no todo es gratuito en la oferta cultural porteña. Si querés hacer una visita guiada al interior del Teatro Colón, uno de los teatros líricos más importantes del mundo entero, reconocido por su acústica perfecta, la entrada tiene un costo, aunque sigue siendo accesible comparado con óperas similares en otras capitales del planeta. Y las atracciones más armadas específicamente para el turismo, como algunos tours temáticos guiados o experiencias inmersivas modernas, sí cobran entrada completa, a veces con precios pensados directamente para el bolsillo extranjero. Pero la base sólida de la oferta cultural porteña, esa que te permite pasar una tarde entera rodeado de arte, historia y arquitectura sin gastar un solo peso, sigue siendo gratuita y accesible para cualquiera que camine sus calles. Para el viajero que cuida cada dólar de su presupuesto, esto significa que podés armar días enteros de turismo cultural intenso, sin que el rubro de entradas te pese en absoluto. Algo que en muy pocas capitales del mundo todavía es posible hoy en día. Dato número 6. Una cerveza en un bar. Después de un día entero de museos gratuitos, toca sentarse en algún bar porteño a descansar las piernas. En una cervecería con onda, de esas con variedad de tiradores, música en vivo algunas noches y ambiente de barrio bien porteño, una pinta de cerveza artesanal ronda entre 4.500 y 7.000 pesos, dependiendo del local, la marca y la zona de la ciudad donde te sientes. Convertido a dólares, estamos hablando de entre 3 y 4 dólares y medio por una cerveza artesanal de buena calidad, servida en un lugar con onda, muchas veces con patio al aire libre incluido para las noches de verano porteño. En un bar más simple, sin tanta vuelta ni tanto diseño de interiorismo, se consigue todavía más barata, casi como un gasto que ni se siente. ¿Por qué la cerveza artesanal explotó tanto en Argentina en los últimos años, hasta convertirse en un fenómeno cultural propio? El país vivió una verdadera revolución cervecera desde mediados de la década pasada. Cientos de microcervecerías nacieron en todo el territorio, desde los barrios porteños hasta pueblitos de la Patagonia, aprovechando el agua de calidad de la región andina, el lúpulo que se cultiva específicamente en el sur del país y una cultura de salida nocturna y sobremesa muy arraigada entre los porteños desde siempre. Eso generó competencia real entre productores chicos y medianos, lo que ayudó a mantener los precios relativamente controlados comparados con otros rubros gastronómicos que sí sintieron con mucha más fuerza el impacto de la inflación general. La ponte con tu bolsillo es fácil de calcular. Si en tu ciudad una cerveza artesanal de calidad te sale el equivalente a 6, 7 o hasta 10 dólares en un bar con buena onda, en Buenos Aires estás pagando prácticamente la mitad o menos por exactamente la misma experiencia, con el mismo nivel de calidad en la elaboración. Con 20 dólares en el bolsillo, fácilmente podés invitar una ronda de 4 o 5 cervezas artesanales entre amigos. Y todavía te sobra plata para pedir unas papas fritas o unas tablas de picada para acompañar.
es uno de esos gastos donde el viajero extranjero literalmente siente, cerveza en mano, cómo su moneda rinde muchísimo más que en su país de origen, y por eso la vida nocturna porteña, con sus cervecerías llenas hasta tarde incluso entre semana, se volvió una de las postales típicas de cualquier itinerario por la ciudad. Sobre todo para quienes viajan con presupuesto medio y quieren salir sin culpa cada noche del viaje. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te traiga más países como este a tu recomendado. Dato número 5. Internet para todo el viaje. Vamos ahora con algo que todo viajero necesita resolver apenas pisa el aeropuerto, muchas veces antes incluso de retirar la valija: la conexión a Internet. En Argentina, podés comprar un chip prepago pensado especialmente para turistas directamente en kioscos de la calle, en puntos de venta oficiales de las compañías como Movistar, Claro o Personal, o directamente en el mismo aeropuerto de Ezeiza apenas bajás del avión. Un paquete de datos armado para turistas, con varios gigas para usar durante 1 o 2 semanas de viaje completo, suele costar el equivalente a entre 5 y 15 dólares, dependiendo de la cantidad de datos incluidos y la duración exacta del plan que elijas al comprarlo. Comparado con lo que muchos viajeros pagan por roaming internacional directamente desde sus países de origen, activar un chip local resulta muchísimo más barato en casi todos los casos. Y además evitas perder acceso a WhatsApp o a las aplicaciones que ya tenés configuradas con tu número habitual, porque solo cambias la tarjeta física dentro del teléfono. ¿Por qué conviene tanto comprar un chip local en vez de depender únicamente del Wi-Fi de los hoteles o los cafés? Porque vas a necesitar internet constante para moverte con aplicaciones de transporte como las de taxis o remises, para ubicarte con el mapa mientras caminas por barrios como Palermo, Recoleta o San Telmo sin perderte en las cuadras, y para reservar mesas en restaurantes o comprar entradas de último momento sin depender de una señal ajena. Un chip local te da esa libertad total sin depender de si el bar de la esquina tiene o no Wi-Fi disponible para clientes ese día. Para registrar la línea como extranjero, generalmente solo necesitas mostrar el pasaporte en el punto de venta y el trámite completo se resuelve en apenas unos minutos, sin vueltas burocráticas ni papeles adicionales que firmar. La ponte con tu bolsillo es sencilla de sentir, con lo que muchas compañías de telefonía cobran por un solo día de roaming internacional en algunos países. En Argentina, conseguís datos suficientes para cubrir una semana entera de viaje o incluso más tiempo. Si tu recorrido incluye salir de Buenos Aires hacia Mendoza, la Patagonia o el norte argentino, tener datos propios se vuelve todavía más importante y necesario, porque no siempre vas a encontrar wifi confiable en rutas largas o en pueblos chicos del interior. Y ahí un chip con buena cobertura nacional termina siendo una de las mejores inversiones de todo el viaje, aunque sea de las más chicas en términos absolutos de dinero gastado. Dato número 4. Un asado para 2 personas. Ningún recorrido gastronómico por Argentina está completo sin sentarse en una parrilla de verdad, de esas con el fuego a la vista y el asador manejando las brasas con paciencia. En un restaurante de gama media en Buenos Aires, un asado para 2 personas, con distintos cortes de carne vacuna, algún chorizo, morcilla y guarnición de papas o ensalada, puede costar entre 25,000 y 40,000 pesos en total, según el barrio elegido y la calidad de la carne que sirvan. Convertido a dólares, hablamos de aproximadamente entre 16 y 26 dólares para 2 personas completas, con carne de calidad real, en un país reconocido mundialmente por la excelencia de su ganado y sus pastos naturales. Compara ese número con lo que pagarías por una parrillada similar en un restaurante especializado en carnes en muchas ciudades de Europa o Estados Unidos, donde fácilmente ese mismo plato puede costar 3 o 4 veces más por persona, no por el total de la mesa. ¿Por qué la carne sigue siendo relativamente accesible en un país con esta inflación tan alta y persistente? Argentina es uno de los mayores productores y exportadores de carne vacuna del mundo entero, con una tradición ganadera que se remonta a los tiempos de la colonia española, cuando el ganado llegó a estas tierras y encontró condiciones naturales casi perfectas para multiplicarse.
Aunque los precios de la carne subieron fuerte en pesos durante los últimos años, y de hecho es uno de los rubros que más golpea el presupuesto de las familias argentinas todos los meses cuando hacen las compras. Medida en dólares, la carne sigue estando entre las más baratas del planeta, simplemente porque hay muchísima oferta local y el país no depende de importarla desde ningún lado. Esa es la gran paradoja de este dato en particular. Lo que para un turista con dólares en el bolsillo es una ganga inolvidable, para un trabajador que cobra en pesos argentinos es uno de los primeros gastos que recorta cuando el mes se pone difícil de cerrar. Muchas familias argentinas redujeron su consumo de carne roja en los últimos años justamente porque, aunque siga siendo barata para el visitante extranjero, dejó de ser barata para el bolsillo local que se mide en pesos y en un sueldo que no siempre acompaña. Para el viajero, la ponte es clara y contundente, con el equivalente a lo que en tu país gastarías en una comida rápida para una sola persona. En Buenos Aires te sentás en una parrilla tradicional con historia de décadas, pedís varios cortes distintos, compartís entre dos personas cómodamente y todavía tenés plata de sobra para el postre y una copa de vino, que en Argentina también sale sorprendentemente accesible por la enorme producción vitivinícola de regiones como Mendoza. ¿Cuánto pagas vos por una buena parrillada o un asado en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. De verdad quiero leer las comparaciones que me van a dejar. Dato número 3. La propina que nadie exige. Hablemos ahora de algo que suele generar bastantes dudas entre los turistas que llegan por primera vez a Argentina: la propina. En Argentina, dejar propina en un restaurante no es obligatorio por ley bajo ningún concepto, y de hecho muchos porteños directamente no la dejan si sienten que el servicio fue apenas correcto, sin nada especial. Cuando se deja, lo habitual ronda entre el 5 y el 10% de la cuenta total, muy por debajo del 15 o 20% que se espera casi como una obligación social en países como Estados Unidos, donde no dejar propina puede sentirse casi como un insulto. En algunos restaurantes más formales, incluso el servicio ya viene incluido directamente dentro del precio de la carta. Así que conviene revisar bien el ticket antes de dejar algo extra, para no terminar pagando de más sin darte cuenta de la duplicación. ¿Por qué la cultura de la propina es tan distinta en Argentina comparada con otros países del mundo? Tiene que ver directamente con cómo está estructurado el salario de los mozos y meseros en el país. A diferencia de lugares donde el sueldo base es mínimo casi por definición y se espera que la propina complete el ingreso real del trabajador para poder vivir, en Argentina los empleados gastronómicos suelen tener un sueldo fijo negociado por convenio colectivo con el sindicato correspondiente. Así que la propina funciona más como un gesto de agradecimiento personal que como una necesidad económica urgente del trabajador para llegar a fin de mes. Eso no significa que la propina no importe para nadie, porque en un contexto de inflación constante que carcome cualquier sueldo, esos pesos extras sí ayudan de verdad a cualquier trabajador gastronómico a estirar un poco más su ingreso mensual. Pero la presión social para dejarla es mucho menor que en otros destinos turísticos del mundo, donde directamente se calcula automáticamente antes de sentarse a la mesa. La ponte con tu bolsillo. Si venís de un país donde te enseñaron a calcular automáticamente un 15 o 20% extra en cada cuenta que te traen, en Argentina podés relajarte bastante con ese cálculo mental, dejar un billete redondeado o directamente un 10% cuando sentiste que el servicio te gustó de verdad, y no vas a recibir ninguna mirada rara ni ningún comentario del mozo por no dejar más que eso. Es uno de esos pequeños alivios culturales, casi invisibles a primera vista, que hacen que el presupuesto total del viaje rinda un poco más de lo que uno esperaba calcular antes de llegar al país. Dato número 2. Alquilar un monoambiente por mes. Ahora vamos a un número que le importa tanto al turista que decide quedarse un mes entero trabajando desde acá como al propio argentino que busca desesperadamente dónde vivir en la ciudad. Alquilar un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires cuesta, en promedio, alrededor de 500.000 pesos por mes, aunque el rango real es enorme y depende muchísimo de la zona. Desde 360.000 pesos en barrios como Liniers o Mataderos, más alejados del centro turístico, hasta 900.000 pesos o más en zonas premium como Palermo Soho, con toda su vida de bares y restaurantes de moda.
Convertido al cambio de este mes, ese promedio de 500,000 pesos equivale a unos $323 mensuales por un departamento completo, con cocina propia, baño propio, para vivir solo sin compartir con nadie. A eso hay que sumarle las expensas, que son los gastos comunes del edificio destinados al mantenimiento y que suelen agregar entre 30,000 y 120,000 pesos extra por mes, según si el edificio tiene pileta, gimnasio, portero permanente o ninguno de esos servicios adicionales. ¿Por qué el alquiler sigue siendo relativamente bajo en dólares a pesar de la crisis económica constante? ¿Por qué los sueldos en pesos no crecieron al mismo ritmo que la inflación general durante buena parte de los últimos años? Así que los propietarios simplemente no pueden pedir alquileres altísimos en dólares, porque nadie con ingresos puramente locales podría llegar a pagarlos, y las propiedades se quedarían vacías durante meses. Esto genera una situación curiosa y hasta injusta si la miras de cerca. Para el argentino promedio, alquilar sigue siendo una de las mayores presiones económicas de todo el mes, porque el salario mínimo de 376,600 pesos ni siquiera alcanza para cubrir un monoambiente completo en la ciudad, mucho menos algo más grande para una familia. Pero para el extranjero que llega con ingresos en dólares o euros, esos mismos $323 convertidos representan apenas una fracción de lo que pagaría por un departamento similar en Madrid, en Ciudad de México, en Miami o en cualquier capital europea de tamaño comparable. La ponte con tu bolsillo es directa y casi inmediata. Si estás pensando en quedarte un mes entero trabajando remoto desde Buenos Aires, algo que cada vez más nómadas digitales de la región eligen hacer, con lo que gastas en un solo mes de alquiler en muchas ciudades grandes del mundo, acá podrías cubrir 2 o 3 meses completos de alojamiento, con margen de sobra todavía para salir a comer afuera prácticamente todos los días de la semana. Dato número 1. El sueldo mínimo en dólares. Y llegamos al dato que prometimos desde el principio del video, el que conecta absolutamente todo lo que acabamos de recorrer juntos hasta ahora. El salario mínimo vital y móvil en Argentina, el piso legal que debe cobrar cualquier trabajador registrado por cumplir una jornada completa de trabajo, es de 376,600 pesos por mes en este mismo momento, según el último ajuste vigente. Convertido al dólar blue de este mes, con el cambio que venimos usando durante todo el video, esos son apenas $243, menos de $250 al mes, para cubrir alimentación, transporte, vivienda, salud y absolutamente todo lo demás que necesita una persona para vivir con dignidad. Para ponerlo en perspectiva real con todo lo que vimos hasta ahora en este video, con ese sueldo mínimo completo, un trabajador argentino podría pagar apenas la mitad de un monoambiente en la ciudad, sin contar las expensas, sin contar la comida del mes, sin contar absolutamente nada más de lo necesario para vivir. La canasta básica alimentaria, el monto mínimo que necesita una familia tipo de 4 personas solamente para no caer en la indigencia, según el propio Instituto Nacional de Estadística del país, ronda los 708,000 pesos por mes, casi el doble de lo que gana un solo trabajador con el sueldo mínimo. ¿Por qué existe esta distancia tan enorme entre lo que gana un trabajador registrado y lo que realmente necesita para vivir con lo básico cubierto? La respuesta tiene que ver con años y años de inflación acumulada, que corrió mucho más rápido que las negociaciones salariales entre sindicatos y empresarios, con una moneda que perdió valor de forma constante y sostenida durante mucho tiempo, y con un mercado laboral donde una porción enorme de los trabajadores ni siquiera está registrada de forma formal. Así que ni siquiera llega a cobrar ese mínimo legal que marca la ley. Es exactamente la paradoja que abrió este video desde el primer segundo. Mientras un turista puede sentarse a comer un asado completo para 2 personas por menos de $30 y sentir que todo en Argentina es una ganga permanente, un trabajador local que cobra el salario mínimo necesita casi 3 días completos de trabajo de sol a sol para pagar esa misma cuenta en ese mismo restaurante. 2 economías conviviendo exactamente en el mismo país, la de quien paga en dólares fuertes y la de quien cobra en pesos que se devalúan mes a mes. Y sin embargo, con changas extra, trabajos informales que complementan el ingreso principal y una enorme capacidad de adaptación forjada durante décadas de crisis recurrentes, millones de familias argentinas encuentran la forma de sostenerse mes tras mes, algo que dice muchísimo sobre la resiliencia de un país que lleva ya varias generaciones conviviendo con la inestabilidad económica,
como si fuera parte del paisaje cotidiano. Entonces, ¿cómo es la vida real en Argentina con todos estos números puestos sobre la mesa? Para el viajero que llega con dólares en el bolsillo, es uno de los destinos donde más rinde cada billete que gasta. Comida excelente y abundante, alojamiento accesible en cualquier barrio y transporte casi regalado comparado con el resto del mundo. Para quien vive y cobra en pesos argentinos, en cambio, la historia es muchísimo más dura, con un sueldo mínimo que directamente no llega a cubrir lo básico de cada mes. Las dos caras conviven todos los días en las mismas calles de Buenos Aires, a veces en la misma cuadra. Suscríbete para descubrir cuánto cuesta de verdad vivir en el próximo país que recorremos juntos.